Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lectura a la Sagrada Escritura y la misma se encuentra en Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que lo ame, que haga misericordia y que te humille bajo la mano poderosa de Dios. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amigos televidentes, tenemos que su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Tenemos el tema hoy. ¿Qué pide Jehová y quiere de ti? ¿Qué pide Jehová y quiere de ti? Hay tres cosas que Dios pide. En ese versículo 1 que dimos lectura del capítulo 6 de Miqueas. Dios dice que haga justicia, que ame misericordia y que te humille bajo la mano poderosa de Dios. O sea, es muy importante comprender lo que Dios está diciendo aquí. Así que vamos a estar desarrollando. Oye bien, ¿tendrá necesidad Dios de ti o de nosotros? ¿Que pide esta cosa? No. Esas cosas que Dios exige, ¿entiendes? No es que pide, ¿entiendes? Porque Dios tenga necesidades como el hijo cuando a su padre, ¿entiendes? Le pide, papi, yo quiero esto, los tenis, yo quiero esto, pásame esto. No, no está hablando de esas cosas. Dios está hablando acerca para bendecirte, para que tú adquieras bendiciones de parte de Él. Dios exige, son exigencias de Dios para el beneficio de la humanidad. Así que son tres cosas que Dios exige de cada ser humano, especialmente de su pueblo, de sus hijos. Por eso es el tema, ¿qué pide y quiere Dios de ti? Y estas cosas van a ser de bendición. Cuando Dios escogió a Israel, no lo cogió de cualquier nación. Oye bien, habían muchas naciones en aquellos tiempos, pero Dios quería una nación santa. Dios quería una nación nueva, porque todas se habían corrompido totalmente por el poder satánico. Entonces Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, sal de allí y haré de ti una gran nación. Y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y la arena de las mares. Oye bien, no había todavía, ¿entiendes? Había mucha gente, millones de diferentes nacionalidades, pero Dios quería una nación nueva, renovada por su poder. Y por eso es que Dios está exigiendo tres cosas, porque todas las naciones eran injustas. Todas las naciones, todos los seres humanos eran injustos, eran pecadores, pervertidos. No tenían misericordia ni compasión. Ellos eran ellos, yo y siempre yo. Y sobre todo, eran jactanciosos, no eran humildes, no se humillaban, no reconocían a Dios, estaban bajo el maligno. Y Dios quería una nación para que llevara su nombre, ¿sí? Es muy importante. Y eso no fue de la noche a la mañana. Pues, así que volvemos aquí, donde Dios le dice a Abraham que salga de su tierra. Abraham venía de la descendencia de Heber, de los hebreos. Nacor, tú sabes, Matusalén, Noé, venía de esa descendencia. El papá de él se llamó Taré. ¿Cómo se llamó? Taré. Taré significa tierra, significa humanidad, impedimento. Taré, ¿entiendes? Rebelde. Pero no era que Taré era así, sino que su vida significaba. Y por eso Dios llama, sal de tu tierra, sal de allí. Porque todos eran idólatras, sin embargo Taré, ¿entiendes? Era impedimento, impedía. La ley decía que el hijo no podía salir, el hijo mayor no podía salir mientras su padre viviera. Y esto estaba impidiendo. Entonces, Taré significa impedimento. No podía salir mientras Taré muriera. Pero Dios dice, no, sal.
sal de tu tierra. Dios quita Taré. Abraham sale con su pariente, o sea, con su esposa Saraí, sale con su sobrino Lot, ¿sí? Es muy importante, y todos los siervos que tenía, y su ganado y sus riquezas, salen al lugar que él no sabía, pero era por fe, y sale para Canaán. Dice, la tierra que fluye leche y miel, y haré de ti una gran nación, y dice sobre todo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo Jesús. Entonces, es algo perfecto que viene de aquí. Después vemos el cambio, ¿me entiendes? Porque entonces Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ve aquí. Abraham sale, se multiplica, pasan años y Abraham no puede concebir, ¿entiendes? Y Saraí no puede tampoco engendrar. Así que es muy importante entender esto. Abraham no puede engendrar, Saraí no puede concebir, no puede, es estéril. Saraí es ¿qué? Estéril. Pasaron varios conflictos, varios problemas. Saraí le dice a Abraham, mira, yo tengo una sierva aquí egipcia, vive con ella para que se cumpla la promesa de Dios. Óyeme. Y Dios le dice a Abraham, no te puede heredar un esclavo. Tiene que ser de Saraí. ¿Sí? Y eso trae conflicto. Abraham se acuesta con Agar, engendran un hijo, pero no es de Dios. Ya Abraham dice, Señor, cumple tu promesa. Y Dios le dice, no, un esclavo no puede heredarte. Después vemos aquí el pleito que hay, porque encontramos que Agar se ríe y se burla, ¿entiende?, de Saraí. Y ahora ella quiere ser la esposa. Oye bien, ahora ella quiere ser la esposa, no la esclava. Como yo te concebí, como tengo un hijo, ahora este es el hijo que Dios te prometió. Y viene Abraham donde Dios, y Dios le dice, no, Abraham, tu simiente no puede salir de ahí, de un esclavo. Por tal razón es importante que escuche a tu esposa Saraí, escúchala. Y entonces pues viene Abraham y dice, mira Saraí, haz lo que tú quieras con tu sierva. Entonces pues sácala aquí, yo no la quiero aquí. Ahora después que yo te la di como mujer, pues ahora ella quiere ser la esposa. Y se está burlando y haciendo cuantas cosas de mí. Y Abraham la saca, coge al muchacho, le da una cantimplora de agua y salen. Y por allá, por el desierto, se le cabe el agua y todo. Y Agar comienza a clamar a Dios. Y comienza Agar a clamar a Dios. Y viene el ángel de Dios y le dice, mira, de esa peña va a botar agua. Entonces, está representando a Cristo la simiente. Pero regresa donde tu sierva y humíllate. Esto es muy importante. Humíllate, sométete a tu señora, a tu ama. Sométete. No te rebeles. Eso es muy importante porque aquí los dos puntos esenciales que Miqueas está hablando lo que Dios quiere. Y ya han pasado, entiende, años, han pasado cientos de años. Ya Abraham ha tenido procreación, ya Sara ha tenido, entiende, ya han pasado de Egipto, ya todas esas cosas pasaron. Pero estamos introduciendo para que vea estas tres cosas que Dios siempre ha exigido de su pueblo. Y como quería una nación santa, un pueblo santo, ¿entiendes? Cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, nació Isaac. ¿Tú ves? Nació Isaac. Dios cumple la promesa. Después de 100 años, después que ya las mujeres no pueden entrar a la luz, ni pueden tener su menstruación. Es que lo que Dios hace es perfecto. Y lo que Dios hace, nadie puede hacerlo. No hay nada imposible para Dios. ¿Tú ves? Para que vea que quién es Dios. Solo a los 100 años, engendrar. Como dice ella misma, Saraí y Abraham, dice, después de viejo, ya tendré gozo otra vez. Oye bien. Y eso que Dios vino a la casa de Abraham y de Saraí. Vino allí. Abraham significa padre de muchedumbre.
y Sara, ¿entiendes? Significa contentamiento, madre, risa. Todas estas cosas Dios deja ver porque el gozo del Señor es la fortaleza de sus hijos. El gozo del Señor es la fortaleza de sus hijos. Y quiero darle énfasis a esto para que ustedes aprendan, queridos hermanos, queridos televidentes, queridos ministros, que tenemos que esperar en el Señor y hacer lo que Dios demanda, la exigencia de Dios. No de los hombres. Mira, a veces obedecemos la exigencia de los gobiernos, de los pueblos, ¿entiendes? De las naciones, y no la exigencia de Dios. Y cuando Dios exige para nuestro beneficio, para prosperarnos, para bendecirnos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú leas Deuteronomio capítulo 10, del verso 12 en adelante, ¿entiendes? Moisés está escribiendo el mensaje de Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Te ves? Allí en Miqueas y ahora aquí, en Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, que ande en todo su camino, que lo adore. Eso pide Dios para bendecirte, para que te vaya bien, para que sea de larga vida, para que tenga prosperidad. ¿Sí? Eso pide Dios. Así que lee bien al Deuteronomio capítulo 10, del verso 12 en adelante. Ya Abraham había nacido, ya Moisés había nacido, toda esa gente. Y Dios te pide las mismas exigencias. Dios quiere bendecirte. Dios visitó la casa de Abraham. Abraham lo vio, lo llamó, 3 varones vinieron. Se sentó allí, Abraham le lavó los pies, preparó comida, mató el becerro más gordo. Todas esas cosas hizo Abraham para Dios. ¿Ha visitado Dios tu casa? Para decirte lo que Él pide de ti. ¿Qué pide Dios de ti? Entonces aquí vemos nosotros en este versículo 1 lo que Dios pide, ¿entiendes? De este capítulo 6, versículo 8 especialmente, el verso 8, léelo bien. Lo que Dios pide. Que haga justicia, que ame misericordia y te humille bajo la mano poderosa de Dios. Entonces vamos a mirar aquí qué significan esas 3 cosas. Dime, ¿cuándo fue la última vez que Dios fue a tu casa? Habló contigo. ¿Le serviste? Entonces, la palabra lavar los pies aquí es humillarte ante la presencia de Dios. Es decir, una cultura que había orientales, que cuando tú entrabas te quitabas los zapatos, te ponías una chancleta, pero había que lavarte los pies. En este caso ahora vemos que Dios llega a la casa y Abraham lo invita a lavarse los pies y se lo lava. Abraham reconocía que había algo diferente en esta visita. Y después que comieron y todo, oye bien, Dios comió en la casa de Abraham. Dime, ¿has invitado tú a Dios a tu casa? ¿Le ha servido? De acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oye bien, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios exige. Los sacrificios que tú haces para Dios tienen que ser vivos, no pueden ser muertos. Porque de antes se mataban las ovejas, hacían sacrificios, pero el que venía, la simiente, era un sacrificio vivo. Por eso dice el capítulo 1 de San Juan, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere quitar el pecado. Cristo es el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Ya no se necesita más cordero ni bueyes muertos. Él mismo dio su propia vida. Cuando Él subió a la cruz del Calvario, ¿entiende? Él estaba vivo. Y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, era ahí tu hijo, hijo, era ahí tu padre. Consolado, consolado. Dios es la misericordia, es el Cordero. Sacrificio vivo. Entonces, sacrificio vivo. Por eso Dios quiere sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Agradable porque tiene que ser como Él lo exige. ¿Entiendes? Dios mató a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que eran ministros de sacerdotes, porque presentaron fuego extraño. Levítico, léete al Levítico para que te des cuenta lo que dice allí el Señor. ¿Entiendes? Y le está diciendo en ese capítulo 10. Vino a Nadab y Abiú y vinieron borrachos al altar de Dios y presentaron fuego extraño y Dios lo mató allí mismo. Porque Dios quiere sacrificio santo. No contaminado, y ellos presentaron contaminación. Vivo, ¿te ves? No cosas muertas, no viviendo en pecado, muertos sin delitos y pecados, ¿te ves? Ahí estamos muertos en delitos y pecados. Las oraciones que hacemos no llegan al cielo. La adoración son vanas, porque no es verdadera adoración. Y de acuerdo a San Juan capítulo 4, del verso 20 en adelante, Dios es espíritu. Y anda buscando verdaderos adoradores para los que le adoran, que tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Tú ves? Dios busca verdaderos adoradores. Y le estamos presentando fuego extraño como Nadab y Abiú. Todos esos músicos, todas esas predicaciones que hacemos es contaminada. Estamos viviendo doble vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos ha matado otra vez como Nadab y Abiú? Porque Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, por el amor a Jesucristo, para no pisotear la sangre. Pero eso va a volver otra vez. La ira de Dios viene, porque están viviendo en pecado. Cantamos, tocamos, predicamos, enseñamos, pero no vivimos la palabra. Somos injustos, somos infieles, adúlteros, fornicarios, mentirosos, hipócritas, carnú, chuletero, canto y carne. Eso es lo que somos. Pero la misericordia de Dios, su amor inefable, ha extendido su mano y nos sostiene de su mano derecha, como dice Isaías capítulo 41, del verso 10 al 13. ¿Entiendes? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo te sostengo de mi mano derecha. Buscará lo que tienen contigo y no los hallará. No temas, yo te ayudo. ¿Sí? Es la misericordia de Dios que nos mantiene de pie. Pero Dios está exigiendo ahora, ¿entiendes? 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos. La ira de Dios viene si no nos sometemos. Así que lee bien este capítulo 6 de Miqueas y el capítulo 10 de Deuteronomio para que puedan entender que Dios quiere que lo amemos. Es lo que está diciendo. Que lo amemos con todo nuestro corazón. Que el sacrificio sea santo, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. ¿Sí? Sé santo en toda vuestra manera. Así que todo lo que tú hagas tiene que ser santo. Cómo tú duermes, cómo tú te vistes, cómo tú andas, cómo tú comes, cómo tú te bañas, cómo tú trabajas, cómo tú guías, cómo tú atiendes a los demás, cómo amas al prójimo. Tiene que ser santo. Todo lo que tú haces o lo que hacemos tiene que ser santo. Porque Dios es santo. Así que tiene que ser entonces como Dios manda. Santo como Dios manda. Ahí en San Juan capítulo 14, versos 15 y 17, en otro tiempo le hemos dicho y volvimos de nuevo ahora. El mismo Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú ves? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni conoce porque está en ustedes. ¿Ustedes? Le doy mi espíritu si ustedes me aman y guardan mi mandamiento. Y dice aquí, ¿ustedes? En Deuteronomio, Jehová Padre dice que me ame, que guarde mi mandamiento, que no te incline a ninguna imagen, que me ame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, para que tenga prosperidad. Entonces, el Señor quiere bendecirte. La prosperidad no es ahí material. Las cosas materiales vienen por añadidura. Eso dice en el capítulo 6, versículo 25 en adelante del libro de San Mateo. El mismo Señor vuelve y dice, ¿entiendes? Que no te afanéis por las cosas materiales, por el día de mañana, porque esas cosas pasan y todos sus deseos. Más buscar, dice la palabra,
más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿tú ves? Pero nosotros no buscamos el reino de Dios, buscamos las añadiduras. Por eso es que ahí en Deuteronomio 10 dice, ¿entiendes? Que lo amemos de todo corazón, que andemos en todos sus caminos, que guardemos su mandamiento, que lo amemos con nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Te ves? Por eso dice allí. Pero aquí en Miqueas dice ahora que hagamos justicia. Y ahí en San Juan dice que lo amemos y guardemos su mandamiento. ¿Y cuáles son esos mandamientos de Jesús? Lo mismo que dice en Éxodo capítulo 20, es lo mismo que el Señor dice aquí en San Juan capítulo 15, y verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. ¿Usted ve? Yo tengo que amar a usted como el Señor me amó. Entonces, ahí se cumple entonces Deuteronomio capítulo 10. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y no inclinarte a ovejas, que no haga injusticia. Ese es el punto de conocer la palabra. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo tú estás andando? Ama a Dios. Guarda su mandamiento. Ama a tu prójimo como Dios te amó a ti. O sea, si ama al Señor y si ama al prójimo como el Señor te amó, no va a ser adúltero, porque tú lo amas. No va a ser fornicario porque tú lo amas. No le va a mentir. No va a ser hipócrita. No le va a hacer daño. No lo va a traicionar. ¿Tú ves? Porque tú lo amas como el Señor te amó. Ama tú a tu prójimo como el Señor te amó. Esa es la ley moral. ¿Tú ves? Esa es la ley moral. Está la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral es amar al prójimo como el Señor te amó. La ley civil es la ley gubernamental de no violar los principios. Pagar tus contribuciones, los taxes. Guiar despacio, ¿tú ves? La ley de tráfico. Pararte en la luz roja, seguir en la luz verde. Reducir en la luz amarilla. ¿Tú ves? Pagar las contribuciones. Ser justo con todo tu prójimo. ¿Tú ves? Esa es la ley civil. Por eso es que se casan. ¿Entiendes? No estáis viviendo de fornicación y adulterio. Porque por eso es la ley civil, para casarse. Y reconocer el matrimonio civil. ¿Tú ves dónde está el punto aquí? Y la ley ceremonial. Adorar a Dios. No adorar ninguna imágenes. Ir al templo, adorarlo, confesar tus pecados, poner los ojos en Jesús. Eso es lo que dice la palabra. ¿Te das cuenta? Pues ahora, como el hombre se ha corrompido, aún los mismos hijos de Dios violan los principios, hacen cosas injustas. Entonces ahora, pues Dios pone la ley y te dice lo que tienes que hacer. Primero, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Vamos a mirar, que sea justo, que no haga acepción de personas, que a lo que es pan le llama pan, lo que es vino, vino, lo que es negro, negro, lo que es blanco, blanco, que no traspase los límites. Entonces, lo que dice 1 Juan capítulo 3, que dice de la ley, el hombre ha violado los principios de la ley, transgresión de la ley de Dios, desobediencia, pecado, desobediencia, transgresión a la ley de Dios. No estamos andando conforme a la ley de Dios. Violamos los principios de Dios. Uno ve cómo la gente tratan de negar, por ejemplo, los creyentes en Cristo, tratan de negar el diezmo, por ejemplo. Dios le dijo a su pueblo, Abraham y todo, que tenían que pagar los diezmos, el 10% de lo que ganaran. Y el hombre violó esos principios y Dios tuvo que ponerle ley. Cuando comenzó los diezmos era voluntario, conforme habían propuesto en su corazón lo que Dios le había dicho. Pero violaron. Dios tuvo que ponerle ley. Antes de que hubiese la ley, ¿entiende? Dios llama, ¿entiende? A Abraham, y Abraham le paga los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es rey de Salem, que significa Jesucristo. En el capítulo 7, capítulo 8 y 9 de Hebreo, encontramos que allí refiere allí donde se pagaban los diezmos. Y no existía ley, ni siquiera Moisés había nacido. Después Jacob vuelve y promete, dice, Señor, si tú me bendices y me ayudas a llegar, pagaré mi diezmo de todo lo que me das. Y pagaban los diezmos de lo que ellos sembraban, porque no había dinero, no había moneda, ¿entiendes? Ellos eran, ¿entiendes?, agricultores.
Entonces vendían. Entonces ahí ellos tenían dinero y pagaban su diezmo, pero también con los granos y todo. Ahora, ¿por qué? Pues la razón número uno, que Dios estaba viviendo en ellos. ¿Y cuándo puso la ley? Cuando Dios saca al pueblo de Israel, que ya tenían sacerdotes, ministros, y Dios le había entregado la tierra que fluye leche y miel. Oye, bien lo que estoy diciendo para que vean que muchos están violando y están diciendo, no, que lo diemos de la ley, pero ni siquiera existía la ley. Oye bien, eso era algo voluntario que venía porque Dios lo exigía. La ley vino después que el pueblo salió de la esclavitud egipcia por más de 430 años. Entonces, al entregar la tierra, los sacerdotes y sumos sacerdotes de Dios, de la ascendencia de Leví, no recibieron herencia. La herencia, le dice Dios, soy yo. Entonces, pues todos los días y todo, se traían al templo, se traían a los sacerdotes para que ellos se sustituyeran y vivieran. Y cuando el hombre comenzó a violar esos principios, usted ve, ahí vino la ley. Entonces el diezmo entró en la ley. Porque violaban, no estaban haciendo justicia. Entonces los sumos sacerdotes de la ascendencia de Leví, todos esos ministros, Aarón y todo, estaban sufriendo. El mismo Moisés era descendiente de Leví, para que te des cuenta. Estaban sufriendo hambre y otras cosas, mientras que el pueblo de Israel estaba viviendo, conviviendo y tenía todo en abundancia. Dios le mandaba el maná, le mandaba codornices, le mandaba, entiende, agua y todo. Y ellos vivían, tenían su terreno y producían las ovejas y todo. Sin embargo, el pueblo de Dios sufría. Como hoy en día, muchos pastores sufren porque los hombres, los miembros dejan su responsabilidad. ¿Sí? Entonces ahora me ven, si Melquisedec es el tipo de Cristo, ustedes están violando. ¿Sí? Se llevaban, como ya no hay templo, pero hay iglesia. ¿Sí? El pueblo violó, Salomón violó, Dios le quitó el templo, lo destruyó. Mandó al emperador Tito Vespasiano, emperador romano, y destruyó el templo, porque el Señor se lo dijo a Salomón ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7. Léase ese capítulo para que vea. 2 de Crónicas 7. Si se humillan, si se guardan, si buscan mi rostro, yo lo oiré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Lo oiré. Lo voy a bendecir, ¿te ves? Vende la añadidura. El hombre está buscando la añadidura en vez de buscar a Dios. Hay que volver a Dios. Entonces, por eso dice, hacer justicia, ¿te ves? Tenemos que hacer justicia. Tenemos que pagar nuestros diezmos, nuestras ofrendas de corazón. Así que hay una iglesia que Dios ha puesto pastores, evangelistas. Él lo dice ahí, el obrero es digno en su salario. Pablo también lo dice. Traer cada primer día de la semana, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, ¿entiendes? Como propusieron en su corazón. Así que el diezmo no es de la ley. Se vino en la ley cuando comenzaron a violar. De antes, usted guiaba un carro y no había ley ni esas cosas, no había semáforo ni nada. Pero cuando el hombre comenzó a violarlo, que la ley entonces decía que había que correr a X velocidad, se puso esa ley por cuanto el hombre estaba violando. Pusieron semáforos, luz roja, luz amarilla, luz verde. Y con todo y eso la gente andaba en velocidad y mataban, había accidentes y cuantas cosas. Pues entonces el gobierno puso la ley, luz amarilla para reducir, luz roja para pararse y luz verde para seguir cuando usted estaba de frente. ¿Sí? Contribuciones, taxes, hay que pagar, toda esa cosa. ¿Por qué? Porque el hombre violaba. Entonces ahora Dios está exigiendo hacer justicia. ¿Hace usted justicia? ¿Viola usted los principios? ¿Conduce usted en el tráfico como debe debido? 25, 30, 35, 40, 60, 65. ¿Anda usted en el orden correcto? Se detiene en la luz roja, se pasa en la luz verde, reduce en la luz amarilla. Entonces también eso pasa con Dios. Usted tiene que obedecer a Dios, no inclinarse delante de imágenes. Ese capítulo 20 clave de Éxodo. No te inclinarás a dioses ajenos delante de mí. No mentirá, no matará, no adulterará, no fornicará. ¿Sí? Son las leyes de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ámame de todo corazón, guarda mi mandamiento. Son los mandamientos de Dios. Eso es hacer justicia. Justicia es no violar el derecho de otro. Cuando tú andas en los preceptos de Dios, no falsifica, no engaña, no traiciona, no mata, no roba, no le quita la mujer a tu prójimo. Paga lo que debe, las deudas. Al que justicia, justicia, al que respeto, respeto. Eso dice Pablo ahí en Romanos capítulo 13, que tenemos que someternos a la ley superior. ¿Usted ve? Se pone la ley cuando hay violación. Por eso el Señor quiere que hagamos justicia. Ahora, justicia no es matar. Que eso es lo que está pasando. Han violado la misma justicia. La misma policía, los mismos gobiernos, los mismos alcaldes, los mismos gobernadores, los mismos presidentes. Han violado la justicia. Ponen justicia, pero la violan ellos mismos. Matan, maltratan al prójimo. Hacen cárcel y allí lo maltratan. Tenemos criminales, sí, es cierto. Tenemos violadores que rompen, entiende, lo establecido. Claro que sí. Pero tenemos que hacerle justicia. Lo tomamos, lo sentenciamos. Pero no hay que matarlo. Por eso dice amar misericordia. Salió culpable. ¿Tú ves? Pero ¿sabes lo que dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando el entendimiento. Cójalo, instrúyelo, capacítalo. Enséñale la ley, pero no lo maltrate. ¿Tú ves? Son violadores, pues vamos a corregirlo. ¿Para qué ponemos la secuela? Y aún con la secuela enseñamos todo lo contrario. ¿Usted ve lo que es hacer justicia? Tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que Dios está exigiendo. Por eso que viene un juicio de parte de Dios. De acuerdo al capítulo 25 de San Mateo, Dios va a poner uno a la izquierda y otro a la derecha, el día del juicio final. Y todo está escrito, todo está escrito. Todo lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, todo está escrito. Se llama el libro de las obras y el libro de la memoria, que tiene que ver con el libro de la vida. Todo nuestro andar. Por eso Dios está exigiendo justicia. Y Él vino a hacer un ejemplo. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, de verso 14 en adelante, como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al imperio de la muerte que se llama el diablo, y librar a todos aquellos que estaban esclavizados y con miedo a la muerte. ¿Usted ve? El Señor vino y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por obra y gracia del Espíritu Santo, el Señor, entiende, derramó su vida en la cruz del Calvario. Nació primero por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María. Luego que creció, murió a la edad de 33 años y medio, murió en la cruz del Calvario. Lo crucificaron, dio su propia vida. Pero como dijo Él, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Consumado es, todo se ha cumplido. Todo. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Tú ves? Dios, como hijo, se sometió a la voluntad de Dios Padre. Y nos dio su Espíritu Santo para que andemos en paz. ¿Ustedes por qué tenemos que hacer justicia? Cuando tenemos el amor de Dios. Si usted no tiene el amor de Dios, usted no es justo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tú ves? Él es la simiente de Abraham. Él es el amor del Padre. Aleluya. Él murió por nosotros y resucitó. ¿Usted ve? Dice la palabra que si creyera en tu corazón que Jesús es el Señor y creyere que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, tendrá vida eterna. ¿Tú ves? Eso es hacer justicia, creer en Dios. No te dejes engañar. Dios murió en la cruz del Calvario, nos dio vida y vida en abundancia. ¿Tienes tú la vida de Dios? ¿Tienes el amor de Dios Padre? ¿Qué pide Dios de ti? Que haga justicia. O sea, perdona, levanta al caído, ayuda al necesitado. Eso es hacer justicia. No lo manten, no bochinchen. ¿Sabes cuánta gente son bochincheros? Murmuran, hablan mal de su prójimo. Y muchos mienten. Por eso es muy importante que entendamos la palabra de Dios. Queridos pastores, se están pasando por dificultades, por bochinche,
por gente que lo están destruyendo y dando mal testimonio de ustedes. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 11. Eso es muy importante. El capítulo 5, verso 11 en adelante le dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Usted ve? Así que ustedes no se preocupen. Siempre y cuando que sean mentiras lo que dicen, denle en gloria a Dios. Y no guarden rencor de esas personas que tratan de destruirlo, como decía David. Quita de mí, Señor, a los que me persiguen. Aléjalo, ¿sí? Ten misericordia, perdónalo, porque no saben lo que hacen, como decía Jesús. Entonces, eso es hacer justicia, hermano. Judas traicionó al maestro. Pedro lo negó. Tomás no creyó, fue incrédulo. Y comían con él, pero el Señor le pidió perdón. Judas, porque no se arrepintió, no vino, se ahorcó él mismo. Pedro se arrepintió, vino el Señor, pidió perdón, el Señor lo perdonó. Tomás también se arrepintió, el Señor lo perdonó. Si usted viene al Señor, viene. Eso dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra. Así, hermanos, eso es hacer justicia. Quiere que Dios tenga misericordia y que reciba la añadidura. Primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es el reino? Jesucristo. En San Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. ¿Usted ve? El Evangelio, buena nueva, noticia agradable. Cristo es el reino de Dios. Arrepintámonos, apartémonos del pecado. Dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16: no me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. ¿Usted ve? No se avergüenza del Evangelio, acéptelo. Aunque la gente lo niegue, aunque no crea en Jesús, acepte usted, crea que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que viene pronto por segunda vez. Es el reino de los cielos. Si usted cree, hace justicia. Si guarda los mandamientos de Jesús, hace justicia. ¿Sí? ¿Qué pide Dios de ti? Que haga justicia. O sea, que ande conforme a Dios, conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios exige de ti. Obedece tú. Está andando. Recuerda que el pecado es transgresión de la ley de Dios, o sea, violación. Y Dios va a destruir este mundo con fuego y azufre. Por cuanto el hombre se ha violado a Dios, le ha dado la espalda. Las naciones le han dado la espalda. Por eso Dios cogió un pueblo que se llama Israel. Israel violó, se ligó en el pecado y Dios lo envió a todas las naciones, teniendo misericordia porque es su pueblo. Y mandó a su hijo, lo mataron. Pero Israel volverá al camino. Dice que hay 144,000 sellados que siguen al Cordero donde quiera, que son primicias, que no se han contaminado con mujeres ni nada. Esa descendencia, ¿te ves? Están en toda parte del mundo porque Dios va a bendecir las naciones, ¿sí? A través de Israel. Porque para eso Dios cogió a Israel, para que llevase su nombre. Por eso el nombre de Jacob se le cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Entonces los judíos es el pueblo de Dios. Son la gente, son las lámparas que Dios ha puesto aquí para alumbrar. Pero ellos tienen que aceptar a Jesucristo y van a aceptar a Jesucristo. El Señor va a tratar con ellos. El Señor viene, no dilaten en venir. De acuerdo a Zacarías capítulo 14, dice que pondrá su pie en el monte de los olivos. De acuerdo a Ezequiel 38, el Señor viene, dice que va a atacar a Gog y a Magog. Y allí en el monte de los olivos van a morir todos estos enemigos. Gog y Magog, ¿quién es? Rusia, Roma, China, Japón, Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur, Egipto, Persia, Medo-Persia, Irán, Arabia Saudita. Todo eso es Gog y Magog, comenzando con Rusia. Así que es muy importante que entienda esto. Léete ese capítulo 38 de Ezequiel para que te des cuenta de lo que estamos diciendo. Y Zacarías 14, ¿te ves? Y lígalo con estos capítulos que estamos mencionando aquí. Dios viene, su nombre es gloria.
Necesitamos buscar de Dios, hacer justicia. Hacemos justicia cuando vivimos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la Sagrada Escritura, cuando oramos, buscamos el rostro de Dios. Eso es hacer justicia. Vuelvo y te repito, 2 de Crónicas 7, del 14 en adelante. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en su mal camino, yo lo iré de los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Tú ves? Hay esperanza para los que buscan el rostro de Dios. Hay esperanza para los que se humillan. ¿Tú ves? Número 1, de acuerdo a Miqueas, haz justicia. Atiende, ayuda al necesitado, al que es culpable, levántalo, para que Dios tenga misericordia. Ora por ellos, ora por los gobiernos, todos estos gobiernos injustos, pecadores, chuleteros, canto de carne, todos estos presidentes de aquí, de Latinoamérica y de Europa y de Asia, ¿entiendes? Y de Oriente. Ora por ellos para que Dios tenga misericordia. Dios es el que quita y pone. Que le den la gloria y la honra a Dios. Eso es hacer justicia. Solamente Dios es justo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos que venir a Él entonces. Si venimos a Dios, Dios nos justifica. Lo que dice Romanos, entiende, capítulo 6. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos los pecadores. Pero al venir a Jesús, que murió en la cruz de Calvario y resucitó, tenemos vida eterna, tenemos perdón. Por eso lo dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Todo eso que es hacer justicia. 14, entiende, de San Juan dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú ves? Escrito, escrito, escrito. Por toda parte, Cristo Jesús, Salvador, Libertador. Él es el Hijo del Dios viviente, el amor del Padre. Tenemos que amarlo y guardar sus mandamientos. ¿Tú ves? Hacer justicia. Si eres casado, sométete. Si eres mujer, sométete a tu esposo y tu esposo también. Eso dice la palabra. Eso es hacer justicia. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Sean fieles el uno con el otro. No sean infieles. No se maltraten. Confiesen su pecado el uno al otro. Someteos pues unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El 22 dice, y vosotras mujeres, someted a vuestro marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Pues también ustedes, mujeres, sus esposos son la cabeza de ustedes son el cuerpo. Por eso tienen que amar a su marido, tienen que someterse a su marido. Y ustedes, marido, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, ¿usted ve? Y lavarla con el lavamiento de la palabra. Reconozca a su esposa. Fue la compañera que Dios le dio. Levántenla, denle en el lugar que ella merece. Vístanla. Alábenla. Eso dice la palabra. Ahí en Proverbios capítulo 13, verso 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Hay muchos hombres que son necios. Y eso es lo que manifiestan necedad, porque no son justos. Hacen acepción de personas, maltratan. Pero también en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Hay muchas mujeres necias también. Y tienen que edificar. Mujeres sabias, virtuosas. Es muy importante entender. Le hace allá Proverbios, para que se dé cuenta, capítulo 31, del verso 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Muchas mujeres hicieron el bien, pero sobre toda ella está tú, la mujer virtuosa. ¿Y quién es la mujer virtuosa? La que teme a Jehová. ¿Y quién es la que teme a Jehová? La que se somete y hace lo que Dios dice. ¿Sí, mujeres? Sí, hay mujeres buenas. Dios le dio a Adán una mujer buena, la corona de la creación, pero fue engañada. Se dejó engañar por Satanás. ¿Usted ve? Pero dice Pablo que se salvará engendrando hijos si permanecen en la fe. Así que vuelvan a Dios, mujeres. Sométanse. Busquen la dirección de Dios. Lean la palabra.
Amen a su marido, atiéndenle, denle siempre su masajito, ¿me entiendes? Cuando viene el marido del trabajo o de afuera, esté preparada para ayudarlo, nunca se le niegue. Se lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 7, del verso 1 al 6. Conforme al matrimonio, cada cual tenga su propia esposa y cada cual tenga su propio marido. La mujer cumple la ley, la condición del marido y el esposo también, y no neguéis unos a otros, ¿sí? Para que no tiente Satanás, a menos que no sea para orar juntos. Así que siempre oren juntos como pareja, oren juntos, clamen a Dios, y cuando hay cualquier problema no se quedan corriendo, ni a divorciarse, ni a cambiarse, ni a buscar otra. Sométanse, vengan a Dios, pidan perdón. Cuando van a tener intimidad, cójanse de la mano. Señor, aquí estamos. Así como usted ora cuando va a comer en la mesa, haga lo mismo. Señor, bendícenos, porque el sexo también es una comida que va a satisfacerlo. Hay muchos hombres que sufren de impotencia y tienen que estar usando briaga y cuantas cosas. No. Venga a Dios y usted verá que Dios va a darle fuerza. Y van a tener 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, 7 coitos, uno detrás de otro, y no se van a cansar. ¿No se recuerda cuando Abraham y Sara? ¿Cuántos años tenían? 100, 90, estaban ya avanzados, pero Dios les dio fuerza, porque ellos vinieron a Dios, fue Dios que les dijo. ¿Qué dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6? Aviva el don de Dios que está en ti, ese fuego del Espíritu Santo. Tienes tú a Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes un fuego. Tú no sufres de impotencia, no importa las enfermedades que tengas, Dios te da el ánimo. ¿Y qué dice el versículo 7, ese capítulo 1, 2 de Timoteo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Tú tienes control, tienes poder y tienes dominio propio. Tienes el amor que Dios te ha dado. Así que no tienes por qué confundirte. Así que oren a Dios, ven ante la presencia de Dios. Eduquen a sus hijos en el temor de Dios. De acuerdo al capítulo 12 del libro de Hebreos, dice que tenemos que disciplinar. El Señor dice que a todo aquel que recibe por hijo disciplina y azota a todo aquel que ama. ¿Tú ves? Así que vuestros padres también tienen que adoctrinar a sus hijos en el temor de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 también le dice a los hijos: Hijo, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te dio. ¿Tú ves? Eso es hacer justicia, eso es amar misericordia, eso es humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, son la ley de Dios. ¿Quiere que te vaya bien, queridos jóvenes? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quiere que te vaya bien en el matrimonio cuando te cases? Honra a tu padre y a tu madre. No estés teniendo sexo sin estar casado. Ama a tu novia, a tu novio, ¿sí? Pero dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criártelo en el temor de Dios, ¿te ves? En la amonestación del Señor. No lo maltraten, no le pongan nombre, no lo botes de la casa. Levanta a tu hijo, respétalo, así como tú quieres que te respete. Si estás en el cuarto y tú vienes a tocarme y tú vienes a entrar, tócale primero, para que ellos te abran la puerta. No entra, no, que yo soy papá, no. Toque para que ellos le abran. Usted no sabe si están desnudos o desnudas. Y la Biblia dice que usted no puede ver a sus hijos desnudos, ni ellos tampoco a ustedes desnudos. Imaginen ustedes que ustedes estén teniendo intimidad con su esposa, con la madre de ellos, y vengan ellos, vaya a la puerta y lo vean allí. Ellos tienen que tocar primero. Eso pasa también, eso significa honrar, representarlo a ustedes en la escuela, en el trabajo, afuera, andando con amistades, entiende, buenas, no con toda clase de amistades. Hay un dicho que dice: dime con quién antes, diré con él. El que anda con un cojo al año cojea. ¿Usted ve? Entonces hay que tener cuidado. ¿Con quién andamos? Entonces tienen que enseñarle a ellos. ¿Con quién tienen que andar? ¿Qué clase de amistades tienen? Entonces ellos tienen que obedecerlo a sus padres, no estar solos en la noche en la calle. Estar temprano, hacer su tarea de la escuela y todo. ¿Sí? Se honrarlo. Entonces, ¿qué es eso? Hacer justicia. Cuando honramos a nuestros padres, estamos haciendo justicia. Porque eso es lo que Dios manda. ¿Te ves? Somos justos. ¿Te ves? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te ves? Ser justo y vivir una vida en santidad, en obediencia y sometimiento a Dios. Eso es ser justo. Entonces, vamos a hacer justicia. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted es una persona justa, usted no va a hablar perversidades y de la abundancia del corazón, todos los pleitos y las cosas que tiene en su corazón. No es tener engaño.
porque usted es justo. Tiene un corazón limpio, lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se da cuenta? Un corazón limpio. El Salmo 24. ¿Quiénes subirán al cielo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma con sabano ni jurado con engaño. ¿Se da cuenta? Eso es ser justo, eso es amar a Jesús, guardar los mandamientos, aleluya. Someternos al Señor. Y Dios quiere que hagamos justicia. Todo eso es justicia, queridos hermanos, si usted no sabía. Todo eso es justicia. Porque estamos en Dios, Dios es justo, pues entonces nosotros justificamos con nuestra forma de vida, sin engañar, sin mentir, sin robar. Eso es justicia, amados hermanos. Damos buen testimonio, aleluya, gloria a Dios. Así, querido Padre, honren a Dios Padre. En el Salmo 127, si Jehová no vela, en vano vela la guardia de la ciudad. Si Jehová no trabaja, en vano trabajan los edificadores. Los hijos son herencia de Jehová, ¿usted ve? Los hijos no son suyos, son de Dios. Entonces usted tiene que educar a sus hijos bien, porque lo está educando para Dios. Es el temor de Dios. Proverbio 22, entiéndese, eso es lo que dice. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Pues donde quiera vemos la justicia de Dios. Entonces hacer justicia es ser justificado por la gracia de Dios, quien nos justifica. Es obedecer y guardar su mandamiento. Es amarnos como Él nos amó. Eso es hacer justicia. Amar misericordia, cuando ellos hacen algo, perdonarlo. Perdonar a los que os ofenden. Bendecir a los que os maldicen. Orar y no maldigáis. ¿Te ve? No usar venganza. Eso es tener misericordia. Salieron culpables, pero usted no lo va a matarlo. Usted lo va a levantar, le va a perdonar. ¿Se está dando cuenta que dice aquí la palabra de Dios? Lo que es amar misericordia. Cuando usted ama misericordia, usted perdona. No usa venganza. Ayuda. Vuelvo y repito a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no sea tentado y caiga en el mismo error. ¿Te ve? Tiene que perdonar, hermano. Si usted perdona, Dios lo perdona. Porque dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona, oiga bien, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Perdona usted a los que los ofenden? ¿A los que lo hieren? ¿Tiene usted misericordia? Usted está clamando aquí, perdónanos. El Señor dijo el Padre nuestro para que ustedes aprendamos a perdonar. Si usted quiere que Dios lo perdone, pues tiene que perdonar entonces a aquel que le ofende. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo tú perdonas? Yo perdono, pero no olvido, pues entonces tú no perdonas. Si tú perdonas, tienes que amar, tienes que olvidar, no guardar rencor. Como dice 1 Corintios 13, tú no puedes guardar rencor, no puedes tener raíz de amargura. Tienes que amarlo, ayudarlo, levantarlo, edificarlo. Eso es lo que quiere la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como Dios nos amó. Entonces tú haces justicia, entonces tú tienes misericordia. Si tú no perdonas, si tú no amas, no tienes misericordia, Dios no va a tener misericordia de ti. Será lanzado al lago de fuego el día del juicio, recuerda. Hay una fila derecha y otra a la izquierda. Los que están en la izquierda van a ser para el infierno. Los que están en la derecha para el reino de los cielos. Léete a Mateo 25 de 31 en adelante para que te des cuenta. Mateo 25 de verso 31 en adelante. Léelo. Ahí dice la palabra. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, en la cárcel y viniste a mí. Estuve enfermo y me recogiste. ¿Sí? ¿Y cuándo te dimos así? Porque lo hiciste a uno de mis pequeños, ¿entiendes? De los seres humanos. De mis hijos más pequeños, a mí lo hiciste también. O sea que todo lo que hacemos aquí lo estamos haciendo para Dios. Si tú bendices, estás bendiciendo a Dios. Por eso dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él te coronó de favor, ¿tú ves? Y te sacó del hoyo cenagoso. Y te dio alas como las águilas para que volasen, ¿entiendes? O sea, Dios te bendice, pero bendices tú también. Dios te da para que tú des. Entonces, el día del juicio va a ser eso. Eso es hacer justicia. Vive tú por el Espíritu, anda en el Espíritu Santo. Lee la palabra de Dios. Eres fiel al Señor, guarda su mandamiento, lo adora a Él o adora las imágenes a los hombres. Tú tienes que hacer justicia. Tú tienes que amar misericordia. O sea, misericordia es tener compasión de todo, no importa quién sea.
del que te hace daño, del que no te hace daño. Tiene que tener misericordia, tiene que ayudar, tiene que suplirle sus necesidades por amor a Dios. Sí. Compartir lo que tiene con el hambriento, con el necesitado. Tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer. Lo dice la palabra, tuve sed, me diste de beber. O sea, todo lo que hacemos aquí lo hacemos para la persona. ¿Eso es qué? Tener misericordia, tener compasión. Toda esa gente que tú ves que están ahí con un cartoncito pidiendo, ¿entiendes? Tú no te vas a ser rico ni pobre. Un par de pesos, dáselo. Y dile en el nombre del Señor, el Señor te da esto. ¿Tú ves? Porque Dios que te da a ti para que tú des. Eso es tener misericordia. ¿Tienes tu misericordia? Bien, y no mira a quién. Entonces, no importa quién sea, aunque no conozca. Bien, a qué necesitado, el que necesita. A la obra del buen samaritano. El Señor puso una parábola del buen samaritano. Un hombre, entiende, judío, fue sorprendido por unos ladrones. Pasó un sacerdote, lo vio y lo dejó y no se paró. Un publicano también y todo, ¿entiendes? Pero vino un samaritano que iba a su trabajo y se detuvo. Vio a este hombre que estaba tendido ahí casi muerto, lo cogió, lo llevó al mesón y le dijo, paguen, y no lo conocía, paguen todo lo que tiene, todo lo que necesita, que yo le pago. Atiéndamelo y todo y cúremelo. Y cuando yo vengo, se ha gastado más, yo lo pago, ¿te ves? Entonces el Señor le pregunta a los discípulos, ¿cuál de esos usó la misericordia? Y dijo, el que tuvo compasión, que se detuvo, el buen samaritano. Hagan lo mismo, le dijo el Señor, hagan lo mismo. ¿Se ve? Entonces Dios va a bendecirnos si somos misericordiosos. Usted no tiene que ser rico, cualquier cosa que usted tenga, cumpla. ¿Sí? Eso es misericordia. Honre a su compañero, a su vecino, al necesitado, aunque no lo conozca. A su esposa, a su hermano, a su padre, a su hijo, a su esposo, a su esposa. Hónrelo con la misericordia. Y por último dice ahí, tiene que es muy importante, tiene que aprender a humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Humíllate. Reconoce tu pecado cuando has pecado. Humíllate ante Dios. Y sobre todo, oye bien, usa la humillación. Dice el Señor ahí en Mateo 11. Bienaventurado soy cuando por mi causa esperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y ayudaré el descanso para vuestras almas. ¿Sí? Eso es humillación, hermano. Humillémonos, es reconocer nuestra condición, es ponernos en el lugar de Dios para hacer lo que Él dice. Reconciliarnos con el Señor. Entonces, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todo lo que está cargados y cargados y yo haré descansar. Sé humilde como yo soy humilde. Porque mi carga es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Eso es todo. Mi yugo es fácil. Vamos a aprender de Dios. Vamos a cubrir nuestro pecado con la sangre de Jesús. Y a guardar sus mandamientos y amarnos como Él nos amó. Si hacemos esa cosa, estaremos viviendo una vida santa. ¿Una vida qué? Una vida santa. Seremos salvos. Así que recuerde 3 cosas que Dios pide. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Son las 3 cosas que tenemos que hacer para que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia, por tu amor, bondad. Gracias por tu Santo Espíritu. Cuida, Señor, la fiel audiencia y déjale ver que sin fe no podemos ser salvos. El justo por la fe vivirá. Cuídate de esa persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerden que Cristo viene pronto. Él no dilata en venir. Viene pronto. A su nombre, gloria. Bendiciones en el nombre del Señor. Hasta pronto. Que Dios me le bendiga. Amén.